La historia de Génesis nos lleva al principio de todo lo que conocemos, el inicio del mundo y de la humanidad. Nos muestra cómo Dios creó el universo, pero no nos cuenta lo que sucedió antes de eso. Moisés, quien escribió el libro, prefirió enfocarse en la creación y en las historias de las personas. Sin embargo, antes de que existiera cualquier cosa, antes del tiempo, del espacio y de la materia, Dios ya estaba ahí. Él ya era completo y glorioso. La Biblia nos da algunas pistas sobre ese tiempo antes de la creación. Uno de los momentos más especiales donde podemos ver esto es en el libro de Juan, capítulo 17, cuando Jesús hace una oración muy profunda. Allí, Él habla con Dios, su Padre, y nos revela un secreto sobre ese pasado misterioso. Jesús y Dios ya vivían en una gloria eterna, mucho antes de que el mundo existiera. En Juan 17, 1-5, Jesús levanta los ojos al cielo y dice: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado autoridad sobre todas las personas, para que Él conceda la vida eterna a todos los que le has dado. Y la vida eterna es esta: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, terminando la obra que me diste para hacer. Ahora, Padre, dame la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Con estas palabras, Jesús nos abre una pequeña ventana para mirar a través del velo del tiempo. Nos muestra que, antes de todo, Él y Dios ya eran gloriosos, viviendo juntos en esa perfección, mucho antes de que el mundo fuera formado. Es como si pudiéramos echar un vistazo a ese tiempo misterioso, donde solo existían Dios y su gloria infinita. Y Génesis, aunque comienza con la creación, nos recuerda que Dios ya estaba allí desde el principio, y que existirá por siempre. Ahora, antes de continuar, ¿ya te suscribiste al canal? No te pierdas las próximas historias que compartiremos por aquí. Y aquí hay algo aún más fascinante que nos muestra Génesis. Al principio, en el capítulo 1, cuando habla de Dios, el texto usa la palabra Elohim. Y aquí está la sorpresa. Elohim está en plural. Esto no significa que existan varios dioses, sino que Dios es una trinidad, 3 en 1. Puede parecer complicado, pero imagínalo así, como un equipo perfecto, donde cada miembro tiene un papel, pero juntos son uno solo. Esa es la belleza de Dios, actuando en perfecta unión desde el principio de los tiempos. Cuando hacemos una oración sincera, lo que sentimos en lo más profundo de nuestro corazón sale a la luz, ¿verdad? Así fue exactamente con Jesús, en una de las oraciones más especiales que encontramos en el libro de Juan, capítulo 17. En esa oración, podemos ver el corazón de Jesús, como si pudiéramos sentir lo que Él estaba sintiendo en ese momento tan importante. Habla de cosas profundas, pero el enfoque principal es su misión: mostrar al mundo la grandeza y la gloria de Dios, el Padre. Al principio de la oración, Jesús pide que el Padre también revele su propia gloria, porque sabía que ese era el momento indicado. Y hay un detalle muy hermoso. Jesús no estaba pensando solo en sí mismo. Él entendía que para que la gloria de Dios fuera revelada, también debía ser mostrada su propia gloria. Porque Jesús y el Padre son inseparables, siempre trabajando juntos, como un verdadero equipo. Lo más impresionante es que Jesús sabía exactamente cuál era su misión. Quería que todos conocieran cuán glorioso es Dios. Y cuando dijo: «He terminado la obra que me diste para hacer», estaba mostrando que estaba seguro de haber cumplido su misión. Aunque sabía que la cruz estaba cerca, lo veía como parte de la obra ya realizada. En esta oración, Jesús pide al Padre que le muestre la misma gloria que compartían antes de que el mundo existiera. Esto muestra cuánto confiaba Jesús en el Padre y que no quería ser glorificado solo, sino junto con Dios, porque ambos estaban siempre unidos en propósito. Un estudioso de la Biblia dijo algo interesante. El principal pedido de Jesús en esa oración era que el Padre lo recibiera de nuevo en la gloria que tenía antes de venir al mundo. Jesús había dejado esa gloria para cumplir su misión en la tierra, y ahora quería regresar a ella. Esto nos enseña que Jesús ya existía antes de nacer como hombre, y que Él era uno con el Padre. Tanto así que Jesús dijo en Juan 10:30, «Yo y el Padre somos uno». A lo largo del Evangelio de Juan, la gloria de Jesús es un tema muy importante, y Juan se aseguró de destacar cada vez que Jesús habló de esto. Esta oración nos da una visión clara del gran propósito de su misión. La jornada de Jesús, que terminó con su crucifixión, comenzó con una traición, cuando dijo:
ahora es glorificado el Hijo del Hombre, estaba hablando sobre el verdadero propósito de su venida al mundo. Jesús sabía que su muerte y resurrección eran parte del plan de Dios, y que al cumplir este plan Él glorificaría al Padre, y el Padre también glorificaría al Hijo. Este intercambio de gloria entre Jesús y el Padre muestra cuán grandioso es Dios y también nos da un ejemplo. Todo lo que hacemos, nuestras actitudes, palabras e incluso pensamientos, debe ser para glorificar a Dios. ¿Y sabes qué es aún más increíble? Jesús no oró solo por Él mismo, Él pensó en nosotros. En Juan 17:24, Jesús expresa su deseo de que todos aquellos que creen en Él, es decir, todos nosotros, podamos estar con Él y ver la gloria que el Padre le dio, una gloria que existe desde antes de la creación del mundo. Esto nos muestra cuánto le importamos a Jesús y cómo desea que estemos a su lado para siempre, compartiendo esa gloria junto con Él. No importa quiénes somos o en qué punto estamos en nuestra jornada espiritual, todo lo que tenemos se lo debemos a Jesús, quien se sacrificó por nosotros. Él oró para que permaneciéramos conectados a Él y nos dejó un hermoso ejemplo de cómo debemos vivir en oración. Al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, encontramos a Jesús de nuevo, pero ahora en toda su gloria. En ese libro, el apóstol Juan fue elegido para compartir las visiones que tuvo. Él describe a Jesús de una manera muy poderosa, más allá de lo que podemos imaginar. En Apocalipsis 1:2-13, Juan relata que, al volverse para ver quién le hablaba, vio algo increíble. En medio de 7 candelabros de oro, estaba alguien parecido al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y con una banda de oro en el pecho. La voz que Juan escuchó era impresionante, tan fuerte que parecía el sonido de una trompeta. Y esa voz pertenecía nada menos que a Jesús, quien se presentó como el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todo. En Apocalipsis 1:8, Jesús utiliza estos nombres para identificarse, dejando claro que Él es divino y tiene poder sobre todo el universo. Dijo, «Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin», mostrando que Él siempre ha existido, existe ahora y existirá para siempre. Él es el Todopoderoso. El libro de Apocalipsis nos ofrece una visión impresionante de Jesús, revelando toda su majestad y poder, algo que va mucho más allá de nuestra comprensión. Imagina una voz tan fuerte que se asemeja al sonido de una trompeta, o al estruendo de muchas aguas cayendo. Esa es la voz de Jesús, y Él se presenta como el primero y el último. Este título es muy especial, porque en el Antiguo Testamento se usaba para referirse a Dios, el Señor de Israel. Cuando Jesús dice que Él es el Alfa y Omega, está afirmando que es el principio y el fin de todo, mostrando que es divino y todopoderoso. Este pasaje deja muy claro que Jesús es Dios. El apóstol Juan, quien caminó junto a Jesús y fue uno de sus amigos más cercanos, quedó maravillado al escuchar esa voz tan poderosa. Aunque ahora la voz de Jesús pareciera diferente de la que Juan conocía cuando él estaba en la tierra, Juan reconoció de inmediato que era Jesús. Sabía que era el Maestro porque Jesús se identificó como el Alfa y Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Esta visión de Jesús glorificado nos muestra que Él es mucho más que un hombre común. Él es eterno, poderoso y siempre ha estado y estará presente en todas las cosas desde el principio hasta el fin. Esto nos llena de esperanza y nos recuerda que, así como Jesús es el principio y el fin, Él también nos sostiene en cada momento de nuestra vida. Comparte tus experiencias y pensamientos en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otras personas y ayudar a fortalecer su fe. Crezcamos juntos en esta jornada espiritual, compartiendo nuestras reflexiones. Ahora piensa en esto. Juan, que ya había convivido con Jesús cuando estuvo en la tierra, tuvo la oportunidad de verlo nuevamente, pero esta vez de una manera completamente diferente, en toda su gloria divina. Juan vio a Jesús vestido con una larga túnica que llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro en el pecho. Esta imagen nos recuerda a los antiguos sacerdotes que usaban vestiduras especiales para servir a Dios. Pero Jesús no es solo un sacerdote común, Él es el sumo sacerdote, el más importante de todos, y también el Rey de Reyes. Para el pueblo judío de aquella época, esta combinación dejaba claro lo único y grandioso que era Jesús. Los ojos de Jesús brillaban como llamas de fuego, mostrando que Él ve todo, incluso los secretos más ocultos del corazón. Nada se le puede esconder.
Sus pies, firmes como bronce pulido, simbolizan su fuerza inquebrantable. Él es poderoso y tiene total autoridad, y su voz era como el sonido de muchas aguas cayendo, fuerte y majestuosa, haciéndonos sentir cuán grandioso y soberano es. No era una voz común, era la voz de quien tiene poder sobre todo y todos. Ahora imagina a Juan, uno de los amigos más cercanos de Jesús, viendo esta visión extraordinaria. Estaba tan impresionado que cayó a los pies de Jesús como si hubiera perdido todas sus fuerzas. Pero Jesús, con toda su bondad, tocó a Juan y le dijo que no tuviera miedo, porque Él es el primero y el último. Aunque Juan había caminado junto a Jesús durante 3 años, nunca lo había visto de esa manera, en toda su gloria celestial. Esta visión era mucho más de lo que Juan jamás podría haber imaginado. Jesús, quien había caminado entre los hombres de manera humilde, había dejado a un lado su majestad divina para cumplir su misión aquí en la tierra. Esto se explica en la Biblia, en Filipenses 2:7, donde dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pero ahora en la visión de Juan, Jesús estaba en toda su gloria, revelando su verdadero poder. Durante esta visión, Jesús hizo una revelación muy importante a Juan. Él es el Señor de la vida y de la muerte. Dijo que es el viviente, estuvo muerto, pero ahora vive para siempre. Y tiene las llaves de la muerte y del Hades, el lugar de los muertos, lo que significa que Él tiene el control total sobre el destino de todas las almas. Esto nos muestra que solo Jesús tiene el poder sobre la vida eterna y la resurrección. Él venció al pecado y a la muerte, y esa victoria es eterna. No murió para luego morir de nuevo. Jesús vive para siempre, con todo el poder y la gloria. A veces, las personas pueden pensar que el diablo tiene poder sobre la vida y la muerte, pero eso no es verdad. Solo Jesús tiene ese control absoluto sobre el destino de cada uno de nosotros. La palabra Apocalipsis viene del griego y significa revelación. Y eso es exactamente lo que el libro del Apocalipsis nos trae. Una revelación de quién es Jesucristo. Este libro nos muestra por qué es tan importante conocer a Jesús y entender esta verdad. Dios quiere que todos sepan quién es realmente Jesús, para que podamos compartir ese mensaje con el mundo. El Apocalipsis es una revelación abierta para todos, no algo oculto o reservado para unos pocos. Un punto que llama bastante la atención en la Biblia está en Génesis 6:1-4, donde leemos sobre los hijos de Dios y los Nefilim. Este pasaje despierta mucha curiosidad y levanta varias preguntas. Un buen ejemplo de esto aparece también en el libro de Job, donde encontramos algunas pistas. Job era un hombre muy justo y temeroso de Dios, pero pasó por grandes pruebas y sufrimientos. En medio de sus dificultades, comenzó a cuestionar lo que estaba sucediendo e incluso pensó en confrontar a Dios. La respuesta de Dios a Job es impresionante. En Job 38:4-7, él le pregunta: ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Dime si lo sabes. ¿Quién midió su tamaño? ¿Quién puso sus bases? ¿Y quién lanzó su piedra angular? Mientras las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Estas palabras de Dios muestran a Job que su sabiduría y poder están mucho más allá de lo que cualquier ser humano puede imaginar. Dios habla de la creación del mundo y menciona las estrellas de la mañana, seres angélicos, que cantaban y celebraban mientras Él formaba la tierra. Esto nos hace entender que los ángeles estaban allí, siendo testigos y alegrándose con el poder y la grandeza de Dios. Ahora, volviendo a Génesis 6:1-4, encontramos otro punto intrigante. Este pasaje habla de los hijos de Dios que se casaron con las hijas de los hombres. Estos matrimonios se consideraban algo incorrecto y sucedieron en una época en que la humanidad estaba creciendo y las personas vivían muchos años. Estas relaciones formaban parte de un periodo difícil que terminó llevando al diluvio, el evento del Arca de Noé. Entonces surge la gran pregunta: ¿quiénes eran estos hijos de Dios mencionados en la Biblia? Esta pregunta puede parecer simple, pero la respuesta está llena de misterios y tiene varias interpretaciones. En el capítulo 6 de Génesis, la Biblia habla de los hijos de Dios y de los Nefilim. Estos Nefilim eran gigantes, seres muy fuertes y conocidos por sus habilidades y poder. La Biblia dice que nacieron cuando los hijos de Dios se unieron con mujeres humanas. Pero, ¿quiénes eran en realidad estos hijos de Dios? Existen 3 ideas principales sobre esto. La primera, y quizá la más antigua y popular,
es que estos hijos de Dios eran ángeles. Según esta visión, ángeles que desobedecieron a Dios vinieron a la tierra y se enamoraron de mujeres humanas. Se casaron con ellas, y de esa unión nacieron los Nefilim, gigantes poderosos que no eran completamente humanos. Esta idea proviene de otros pasajes de la Biblia donde la expresión hijos de Dios se usa para referirse a ángeles, como ocurre en el libro de Job. Otra interpretación es que los hijos de Dios no eran ángeles, sino líderes humanos muy poderosos. De acuerdo con esta visión, eran gobernantes o nobles que por su estatus e influencia eran llamados hijos de Dios. Se habrían casado con mujeres comunes y de esa unión nacieron los Nefilim. Aquí, el término hijos de Dios resaltaría la importancia y el poder de estas figuras humanas. Independientemente de la interpretación, lo que está claro es que Génesis 6 nos presenta una historia misteriosa y llena de simbolismos. Estos eventos, con sus matrimonios y el surgimiento de los Nefilim, forman parte de un contexto complicado que precede al diluvio, lo que deja muchas preguntas que siguen intrigando a los estudiosos y lectores de la Biblia hasta hoy. Y hay una idea más interesante sobre esta historia. De acuerdo con esta visión, los hijos de Dios serían los descendientes de Set, el hijo de Adán, que era conocido por seguir a Dios y ser justo. Por otro lado, las hijas de los hombres serían las descendientes de Caín, otro hijo de Adán, que cometió actos malvados. Entonces, este pasaje hablaría de personas justas que comenzaron a mezclarse con aquellos que no seguían a Dios, lo que habría causado problemas y dado lugar al surgimiento de los Nefilim. Pero entre todas las teorías, la más aceptada es la primera, que los hijos de Dios eran ángeles que se rebelaron. Esta visión es popular porque en varias partes del Antiguo Testamento, la expresión hijos de Dios se utiliza para referirse a los ángeles. En Génesis 6, los hijos de Dios se describen como distintos de los hombres, lo que sugiere que eran seres espirituales y no humanos comunes. Cuando estos ángeles desobedecieron a Dios y se casaron con mujeres humanas, nacieron los Nefilim. Estos gigantes eran muy fuertes y conocidos como héroes antiguos. Pero el texto bíblico no explica exactamente cómo surgieron estos gigantes, lo que hace que esta historia sea aún más misteriosa y fascinante. Y aún hay más. En el Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas, hay un pasaje que algunos creen que está relacionado con esta historia. Judas habla de ángeles que abandonaron su posición y su lugar de origen. Muchos piensan que esto se refiere a los ángeles que dejaron el cielo para vivir en la tierra, posiblemente los mismos mencionados en Génesis 6. Ahora piensa bien, esta historia plantea muchas preguntas sobre cómo el mundo espiritual y el mundo humano interactuaban en los tiempos antiguos. La Biblia no cuenta todos los detalles, lo que aumenta el misterio y hace que esta historia siga siendo discutida e interpretada de diferentes maneras hasta hoy. Y antes de continuar, no olvides darle like a este video. Eso ayuda mucho a que YouTube recomiende más contenido que puede ayudarte en tu camino espiritual. Al final, no importa cuál de estas teorías creas más probable. Lo que queda claro es que la relación entre lo divino y lo humano en la Biblia está llena de misterios y detalles profundos. Esta historia de los hijos de Dios y los Nefilim es solo un ejemplo más de cómo la Biblia es fascinante y está llena de temas que nos hacen reflexionar y pensar en el mundo espiritual. Hablemos de una historia intrigante de la Biblia que despierta mucha curiosidad, la de los hijos de Dios que se casaron con mujeres humanas y tuvieron hijos gigantes, llamados Nefilim. Parece una historia de ficción, ¿verdad? Pero está en la Biblia. Puede sonar extraño para algunas personas, pero la Biblia está llena de eventos sobrenaturales que muchas veces van más allá de lo que podemos entender. Lo que esto nos enseña es que el mundo creado por Dios es mucho más grande y asombroso de lo que podemos imaginar, y a veces la realidad puede ser aún más sorprendente que cualquier historia que podamos inventar. No es de extrañar que esta interpretación sea aceptada por muchos estudiosos y teólogos, aunque pueda parecer extraña a primera vista. Una de las ideas más populares es que estos hijos de Dios eran ángeles que desobedecieron a Dios. Estos ángeles, llamados ángeles caídos, se rebelaron, vinieron a la tierra y se casaron con mujeres humanas. Esta visión está respaldada por otros pasajes de la Biblia. En el libro de Judas, por ejemplo, se habla de ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad y abandonaron su morada.
y por eso fueron encarcelados hasta el día del juicio. Además, en 1 Pedro 3, 19-20, se dice que Jesús proclamó su victoria sobre esos espíritus desobedientes, refiriéndose a los tiempos de Noé, lo que muchos creen que se relaciona con estos ángeles caídos. Según esta interpretación, estos ángeles corrompieron a la humanidad antes del gran diluvio. Pero es bueno recordar que esos ángeles caídos eran solo una pequeña parte. La mayoría de los ángeles permanecieron fieles a Dios y continúan haciendo lo que Él manda. Los ángeles fueron creados para servir a Dios y cumplir sus órdenes en el cielo. Sin embargo, algunos eligieron rebelarse y se les conoce como ángeles caídos. La Biblia nos dice que esos ángeles desobedientes fueron arrojados al infierno y encadenados hasta el día del juicio final. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, aprisionándolos en cadenas de oscuridad hasta el juicio. 2 Pedro 2:4. El líder de esos ángeles caídos es Satanás, quien intentó tomar el lugar de Dios y fue expulsado del cielo junto con sus seguidores. El infierno fue preparado como el destino final para Satanás y sus ángeles, pero aquellos que rechazan a Dios también pueden acabar allí. Satanás es mucho más que esa imagen caricaturizada de un ser rojo con cuernos y tridente. Él es un ser espiritual poderoso, que usa sus habilidades para hacer el mal y causar destrucción. Tiene una oposición especial hacia los cristianos y hace todo lo posible para alejar a las personas de Dios. Por eso, es esencial recordar 3 cosas importantes cuando pensamos en el mundo espiritual. 1. Satanás es real y peligroso. No es un mito ni una leyenda, sino un ser real con intenciones malignas. 2. El poder de Dios es mucho mayor. A pesar de todo el poder de Satanás, Dios es infinitamente más fuerte y tiene control total sobre todo. 3. Nosotros tenemos el poder de elegir. Dios nos dio la libertad de elegir entre el bien y el mal, y nuestras decisiones determinan nuestro destino eterno. Por lo tanto, al reflexionar sobre esta historia y el mundo espiritual, es importante saber que al final, el poder de Dios prevalece. Y lo más increíble es que tenemos el poder de elegir el bien, caminar con Dios y decidir nuestro futuro eterno. Vamos a entender algo muy importante. Dios y el diablo no son como 2 opuestos con el mismo nivel de poder, como si fueran caras opuestas de una misma moneda. Eso sería darle demasiado valor al diablo, y eso es un gran error. La verdad es que la diferencia entre Dios y Satanás es inmensa. Dios es el creador de todo, Él es infinito, todopoderoso y nada en el universo se compara a Él. Satanás, por más astuto y engañoso que sea, jamás será igual a Dios, porque fue Dios quien lo creó. Ningún ángel, sea bueno o malo, tiene el poder para competir con la autoridad de Jesús. Jesús es el Rey soberano, con poder absoluto sobre todo. Sin embargo, no podemos ignorar que Satanás es fuerte. Puede que no sea más poderoso que Dios, pero es mucho más poderoso que cualquier ser humano. Es un maestro en el engaño, en distorsionar la verdad y confundir a las personas. Ha practicado esto durante mucho tiempo, esparciendo mentiras y caos por todas partes. Es como si siempre estuviera al acecho, tratando de desviarnos del camino correcto. Pero a pesar del peligro que representa Satanás, no necesitamos temer. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Jesús, ya ha garantizado nuestra victoria. El hecho de que la Biblia ni siquiera mencione el verdadero nombre de Satanás ya muestra que él no es una amenaza real para Dios. Desde el principio de los tiempos, la derrota de Satanás ya estaba planeada. A veces vivimos tan enfocados en nuestro mundo material que nos olvidamos de que existen realidades espirituales a nuestro alrededor. Con la tecnología y el avance del conocimiento, es fácil no pensar en estas cosas. Tal vez escuchemos hablar sobre batallas espirituales en sermones o lo leamos en la Biblia, pero rara vez nos detenemos a reflexionar que estas luchas están sucediendo todo el tiempo, invisibles pero reales. Es como si estuviéramos en una guerra, sin siquiera darnos cuenta de que estamos luchando. ¿Y lo peor? La manera más fácil de perder una batalla es no saber qué está ocurriendo. El poder de Jesús no es solo una historia antigua o una promesa lejana. Es real y está actuando aquí y ahora. Las batallas espirituales ocurren todos los días, y para ganarlas necesitamos confiar en Dios, orar constantemente y pedir discernimiento, que es la capacidad de entender lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Recuerda, Satanás puede ser fuerte, pero Dios es infinitamente más poderoso. La guerra espiritual no es solo un tema de películas o libros,
Es una realidad que está ocurriendo en este mismo momento y afecta a todas las personas en el mundo. Es una batalla entre dos reinos: el reino de Dios, que es el príncipe de la paz, y el reino de Satanás, el príncipe de las tinieblas. ¿Pero qué significa esto? Significa que existe un mundo espiritual, invisible a nuestros ojos, pero muy real. Es como si hubiera un universo oculto, donde espíritus buenos y malos están actuando, influyendo en nuestras vidas de maneras que no siempre percibimos. Algunos de estos espíritus están aquí para protegernos y guiarnos, mientras que otros quieren desviarnos del camino correcto. Piénsalo bien. Cada elección que hacemos, cada pensamiento, es parte de esta batalla invisible. Cuando elegimos hacer el bien, orar, ayudar a los demás y seguir a Dios, nos alineamos con el reino de Dios. Pero cuando caemos en mentiras, orgullo o miedo, estamos permitiendo que el reino de las tinieblas intente influenciarnos. Por eso es tan importante mantener la fe, estar siempre atentos y recordar que, a pesar de las luchas diarias, la victoria final ya es de Dios. Esta guerra espiritual es como una batalla constante entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Pero la buena noticia es que no estamos solos en esta lucha. Dios nos ha dado herramientas poderosas para enfrentar esta batalla, como la oración, la Biblia y el apoyo de nuestra comunidad de fe. También nos ha ofrecido la armadura espiritual que nos protege y fortalece en medio de las luchas. Y lo más importante de todo, nos ha dado la certeza de que, al final, el bien triunfará. Jesús ya derrotó a Satanás y a todos sus ángeles caídos, y nada puede cambiar eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Podemos prepararnos, mantener nuestros corazones y mentes enfocados en Dios y vivir de acuerdo con la verdad que Él nos ha dado. Podemos ser guerreros espirituales, confiando en Dios para que nos ayude a marcar la diferencia en el mundo. Y por más difícil que parezca esta batalla, debemos recordar que Dios es mucho más grande, más fuerte y siempre estará a nuestro lado. Existen dos grandes reinos en conflicto, el reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de Dios está lleno de luz, bendiciones y vida. El reino de Satanás es lo contrario, trae oscuridad, maldiciones y muerte. Estos dos reinos están en constante guerra, porque el bien y el mal no pueden coexistir en paz. Esta batalla comenzó cuando Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo y formaron un reino rebelde. Y esta guerra espiritual continuará hasta el día en que Dios, con su inmenso poder, destruya el mal de una vez por todas. Todos somos parte de esta lucha, y necesitamos estar preparados con la ayuda de Dios. El apóstol Pablo, uno de los grandes líderes de la iglesia, nos enseñó algo muy importante. Siempre debemos recordar nuestro objetivo final, que es vivir con Dios. Esto nos ayuda a resistir los ataques de Satanás sin caer en peleas o conflictos entre nosotros. Pablo explicó que nuestro verdadero enemigo no son las personas que nos rodean, sino las fuerzas malignas que operan en el mundo espiritual. Esta batalla no comenzó cuando se creó el mundo. De hecho, muchas cosas ya habían ocurrido antes de que existiera la tierra. Y una de esas cosas asombrosas es que Dios ya había elegido a cada uno de nosotros, bendiciéndonos con todas las bendiciones espirituales antes de que el mundo comenzara. Él nos eligió para que seamos santos y sin culpa delante de Él, con un propósito especial por su gran amor. Pablo escribió una carta a los cristianos en Éfesos, llamada Efesios, donde habla sobre estos temas importantes. Mientras que algunas otras cartas de Pablo, como Romanos, se enfocan más en cómo Dios trabaja en la vida de cada persona, Efesios se concentra en cómo Dios actúa en la comunidad de fe, en la iglesia en su conjunto. Lo que es aún más impresionante es que Pablo escribió esta carta mientras estaba preso. Incluso en prisión, nos enseñó sobre el amor de Dios hacia la iglesia y sobre la armadura espiritual que necesitamos usar para enfrentar las batallas espirituales. En otra carta, 1 Corintios 2, 9-10, Pablo habla sobre las cosas maravillosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Él dijo que estas bendiciones son tan increíbles que nuestros ojos no pueden verlas, nuestros oídos no pueden oírlas, y nuestros corazones no pueden siquiera imaginar. Pero Dios nos revela estas cosas a través del Espíritu Santo, quien nos ayuda a comprender los misterios de Dios. Pablo escribió: lo que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni corazón humano imaginó, es lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos lo reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios.
Este mensaje nos recuerda que, por intensa que sea la batalla espiritual, Dios ya ha preparado victorias y bendiciones maravillosas para aquellos que lo aman y confían en Él. Estamos protegidos por su fuerza y guiados por el Espíritu Santo, quien nos da discernimiento y sabiduría para enfrentar cualquier desafío. Las bendiciones y el cuidado de Dios son mucho más grandes de lo que podemos entender completamente. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos, en Cristo. Estas bendiciones no son cosas materiales como dinero o posesiones. Están relacionadas con nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual y la promesa de estar con Él para siempre. Estos dones espirituales son mucho más valiosos que cualquier cosa que podamos tener aquí en la tierra. Dios nos da muchos dones increíbles. Estos dones incluyen un corazón renovado, una amistad especial con Él, la promesa de una herencia divina y la certeza de que un día estaremos con Dios para siempre. Estos dones son tan preciosos que no tienen precio. Son la esencia de ser cristiano. Si no percibimos el valor de estas bendiciones espirituales, corremos el riesgo de ver la vida de manera limitada, enfocándonos solo en lo que es pasajero. Muchas personas pasan toda su vida persiguiendo bienes materiales y satisfacción inmediata, pero se olvidan de buscar los dones que Dios ofrece, que son eternos y transforman nuestra vida de verdad. Como fuimos creados a imagen de Dios, Él tiene algo mucho más grande planeado para nosotros. Debemos valorar y buscar estas bendiciones espirituales, porque nos ayudan a vivir de acuerdo con el propósito especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pablo enseña que Dios quiere que todos nosotros conozcamos estas bendiciones espirituales que Él tiene para nosotros en Cristo. Estas bendiciones están garantizadas, al igual que el hecho de que Dios nos eligió antes de que el mundo fuera creado. Cuando Pablo dice que fuimos escogidos, quiere decir que Dios nos separó y nos llamó para pertenecer a Él y a Cristo. No fue una elección al azar, sino una decisión amorosa y cuidadosa de Dios. Nos eligió personalmente para ser parte de su plan de salvación. La elección de Dios por nosotros no es arbitraria. Aunque no podamos entender completamente el porqué, podemos confiar en que es una elección llena de sabiduría y amor. Dios nos eligió porque quiso, y eso no depende de lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Fuimos escogidos en Cristo, lo que significa que esta elección no está basada en nuestros méritos, sino en el amor y el propósito de Dios. A través de Jesús, Dios nos adoptó como sus hijos e hijas, haciéndonos parte de su familia. Además de salvarnos, esta elección nos transforma y nos permite tener una conexión profunda con Dios, nuestro Padre Celestial. Cuando Pablo dice que debemos ser santos e irreprensibles, nos está recordando cómo Dios nos ve a través de Cristo. Así como los sacrificios en el pasado debían ser puros, Dios quiere que seamos santos, viviendo de una manera que lo honre. Esto no depende de nuestras propias acciones, sino que es el resultado del amor y del propósito de Dios. Nos eligió para ser salvos, santos y para ser parte de su familia, todo para la gloria de su maravillosa gracia. Por eso debemos recibir esta increíble obra de Dios en nuestras vidas con gratitud y alabanza. En la antigua Roma, la adopción era algo muy serio. Cuando alguien era adoptado, esa persona ganaba todos los derechos de un hijo legítimo en la nueva familia, pero también dejaba atrás su identidad anterior y todas las obligaciones que tenía antes. Era como si comenzara una nueva vida, en una nueva familia. De la misma manera, cuando nos convertimos en cristianos, somos aceptados por Dios en el amado, que es Jesucristo. Esto significa que nuestra aceptación por Dios no depende de lo que hacemos, sino de nuestra relación con Jesús. Así como Jesús fue completamente aceptado por Dios, nosotros también somos aceptados a través de Él, gracias a la inmensa gracia de Dios. La aceptación de Jesús por parte de Dios Padre fue plena y completa. En Efesios 1, 7, 8, Pablo explica que por medio de Jesús tenemos redención, es decir, somos liberados y salvos por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia. La sangre de Jesús pagó el precio por nuestros pecados y nos trajo perdón total. Y todo esto sucedió por la gran gracia de Dios, que Él derrama sobre nosotros con sabiduría y entendimiento. Solo en Jesús encontramos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Es por su gracia que somos aceptados por Dios, y lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz es más que suficiente para salvarnos.
Sin Jesús, no podríamos ser salvos, porque fue su sacrificio lo que hizo posible la redención. Estábamos espiritualmente muertos, alejados de Dios a causa de nuestros pecados. En Efesios 2:1, Pablo dice: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesús nos devolvió la vida espiritual cuando estábamos separados de Dios. Aunque estábamos vivos físicamente, nuestros corazones estaban atrapados en el pecado, bajo la influencia del diablo y los deseos equivocados. Pablo describe esta situación en Efesios 2:2-3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás. Pero gracias a Jesús encontramos redención. Él murió en la cruz para liberarnos del pecado. Por la gracia de Dios y por nuestra fe en Jesucristo, fuimos liberados de la esclavitud del pecado y del juicio de Dios. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, gracias al sacrificio de Jesús, hemos sido declarados inocentes y tenemos la certeza de que seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. La Biblia, en 1 Pedro 2:9, nos trae un mensaje especial que puede parecer difícil de entender a primera vista, pero lo explicaremos juntos. El texto dice que somos una generación escogida, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Tal vez te preguntes, ¿qué significa esto? Esto significa que Dios nos eligió para ser parte de su familia, para vivir de manera diferente, con un propósito especial. Cuando la Biblia dice que somos una generación escogida, significa que Dios nos apartó con amor. Ser un real sacerdocio significa que, al igual que los sacerdotes servían a Dios en el pasado, nosotros también tenemos la responsabilidad de servir a Dios y a los demás. Ser una nación santa significa que hemos sido llamados a vivir de una manera que agrade a Dios. Y ser un pueblo adquirido nos muestra cuán valiosos somos para Dios. Todo esto nos recuerda que Dios tiene un plan increíble para cada uno de nosotros. Nos escogió con cuidado y amor, y aunque cometamos errores, siempre podemos volver a Él y confiar en su gracia. Nuestra identidad en Cristo nos da esperanza y nos recuerda que somos amados por Dios de una manera única y especial. Imagina que formamos parte de un equipo muy especial, elegido por nada menos que Dios. No nos eligió porque seamos los más fuertes o los más inteligentes, sino simplemente porque nos ama muchísimo. Dios nos vio cuando estábamos perdidos y sin esperanza, y nos llamó a algo increíble: vivir en su luz. Nos sacó de la oscuridad de nuestros errores y nos acercó a Él, dándonos una vida llena de propósito y sentido. Dios no nos escogió por lo que hemos hecho o por quienes somos, sino por quien Él es: un Dios lleno de amor, misericordia y compasión. Nuestra salvación, es decir, el hecho de ser salvos del castigo de nuestros errores, no depende de nosotros. Es un regalo que Dios nos dio de gracia, algo que no merecíamos, pero que Él nos ofreció por amor. La Biblia explica esto claramente en Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que, por mucho que intentemos ser buenos o hacer buenas obras, nunca podríamos alcanzar la perfección de Dios por nosotros mismos. Todos cometemos errores, todos pecamos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que sin Dios estamos lejos de lo que Él planeó para nosotros. Pero la buena noticia es que la historia no termina ahí. En Romanos 6:23 leemos: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque merecíamos ser castigados por nuestros errores, Dios nos dio un regalo increíble: la vida eterna a través de Jesús. Dios nos eligió, no por quienes somos, sino por quien Él es, un Dios lleno de gracia y amor. Nos llamó para formar parte de su plan, para ser sus instrumentos, haciendo el bien que Él ya ha planeado para nosotros. En Efesios 2:10, Pablo escribe: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios trazó un camino especial para cada uno de nosotros.
un camino lleno de oportunidades para hacer el bien y cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Estas buenas obras que Dios preparó son como senderos que Él diseñó para que sigamos, para que vivamos la vida que Él soñó para nosotros. Dios nos creó como una obra de arte, nos moldeó con cuidado y nos dio talentos, habilidades y pasiones que podemos usar para marcar la diferencia en el mundo. Lo más hermoso es que Él ya sabía todo esto antes de que naciéramos. En el Antiguo Testamento vemos que Dios eligió al pueblo de Israel no porque fueran grandes o poderosos, sino porque los amaba. En Deuteronomio 17:7-9, Moisés le recuerda al pueblo que Dios los liberó de Egipto con su poder, no por sus cualidades, sino por su amor y la promesa hecha a sus antepasados. De la misma manera, Dios nos elige hoy por amor, no por lo que podemos hacer, sino porque Él es fiel y amoroso. La palabra predestinación puede parecer complicada, pero simplemente significa que Dios nos eligió desde el principio, antes incluso de que naciéramos. No nos escogió por algo que hayamos hecho, sino porque nos ama profundamente. Ese amor es eterno y no depende de lo que hagamos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan que preparó con mucho cariño. Descubrir ese plan es como descubrir nuestra visión para la vida. Dios, como un gran artista o ingeniero, creó a cada uno de nosotros con un propósito especial. Cuando entendemos ese propósito, comenzamos a ver la dirección que Dios quiere para nuestras vidas. Esa visión nos da claridad y nos ayuda a vivir de acuerdo con lo que Dios desea para nosotros. Al final, formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Dios nos eligió, no porque seamos especiales por nosotros mismos, sino porque Él tiene un plan increíble para cada uno de nosotros. Él quiere que vivamos de acuerdo con ese plan, realizando las buenas obras que Él preparó y difundiendo su amor y luz al mundo. Cuando hacemos eso, estamos viviendo la vida que Dios soñó para nosotros, una vida que trae alegría y gloria a su nombre. ¿Sabías que Dios ya tenía planes para nosotros antes incluso de que naciéramos? En el libro de Jeremías, Dios dice: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones». Jeremías 1:5. Dios ya sabía exactamente lo que Jeremías haría antes incluso de que existiera. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. Él escribió: «Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que lo predicara entre los gentiles». Gálatas 1:15-16. Dios tenía un plan especial para Pablo, así como lo tiene para todos nosotros. Al igual que Jeremías y Pablo, Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros. Fuimos creados con un objetivo, y parte de nuestra jornada es descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos. Cuando conocemos a Dios y entendemos su plan para nosotros, encontramos la fuerza y el valor para seguir adelante. Además, cada cristiano tiene un papel especial en el cuerpo de Cristo, que es como la Biblia llama a la comunidad de los que creen en Jesús. Es como si fuéramos partes de un cuerpo, cada uno con su función. Algunos son como los brazos, otros como las piernas, y cada uno tiene una tarea única e importante. Como Pablo escribió en Corintios 12:27, «Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo». A veces, Dios elige a personas que ni siquiera se creen preparadas. Moisés, por ejemplo, tenía dificultades para hablar, pero Dios lo eligió para liderar al pueblo de Israel. Esto nos muestra que no son nuestros talentos los que nos califican, sino nuestra disposición a seguir el plan de Dios. Cuando dependemos de Dios, descubrimos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Como dice 2 Corintios 2:9, «Mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios puede mostrarnos su plan de varias maneras, mediante oraciones, sueños o incluso a través de personas que cruzan nuestro camino. La visión que Él nos da es algo profundo, algo que guía nuestras vidas. Al igual que un arquitecto sigue un plano antes de construir, Dios trazó un plan perfecto para nuestras vidas antes de que el mundo existiera. El amor es el centro de todo lo que Dios hace. Él no creó el mundo porque necesitara algo, sino porque quería compartir su amor con nosotros. Nos creó para experimentar y esparcir ese amor. El propósito de todo es glorificar a Dios, y cuando confiamos en Jesús, también somos glorificados con Él. Dios no está atado al tiempo como nosotros. Él creó el tiempo, pero está por encima de él. Como dice el Salmo 92,
Antes que nacieran los montes y que formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Esto significa que Dios puede actuar en cualquier momento de nuestra historia y tiene control total sobre nuestras vidas. Preguntas como, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Pueden ser difíciles de responder, pero la Biblia nos da pistas. Sabemos que antes de todo, Dios ya existía en perfecta comunión y amor con el Hijo y el Espíritu Santo. Él planeó la creación con cuidado para compartir su amor y su alegría con nosotros. Querido Dios, te damos gracias por amarnos y escogernos, incluso antes de que naciéramos. Ayúdanos a entender mejor tu plan para nuestras vidas y a caminar con fe, siguiendo el camino que trazaste para nosotros. Que siempre podamos confiar en tu gracia, viviendo de acuerdo con tu propósito y esparciendo tu amor al mundo. Amén. Y no puedo dejar de agradecer por el Espíritu Santo, que vive en mí y me guía a cada paso. Él es como una luz que ilumina mi camino, mostrándome la verdad y ayudándome a enfrentar los desafíos de la vida. Cuando tengo miedo, el Espíritu Santo me da valor, y cuando estoy triste, Él me consuela. Estoy muy agradecido por la gracia infinita que el Señor derrama sobre mí todos los días, por su misericordia que nunca falla y por su amor que nunca termina. Ese amor es lo que me da fuerzas para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Así que, cada vez que me sienta perdido o confundido, recordaré que el Señor está conmigo, guiándome y amándome incondicionalmente. Confiaré en su plan, sabiendo que Él tiene todo bajo control. Seguiré buscando su presencia en cada momento de mi vida. Que mi vida sea una respuesta a su amor, y que yo viva de una manera que te agrade y glorifique tu nombre. Ahora que hemos reflexionado juntos sobre cómo Dios ha cuidado de todo con tanto amor desde el principio, ¿por qué no compartes tus experiencias y pensamientos? ¿Cómo has sentido que Dios guía tu vida? No te olvides de suscribirte al canal para seguir acompañándonos en nuestros contenidos. Crecemos juntos en la fe. Hasta el próximo video.